preparado aquí para una pequeña aventura. Voy a narrar un poquito cositas del Camino de Santiago, de la primera vez haciéndolo solo, de experiencias. Hoy toca empezar aquí en el aeropuerto, aunque voy a pasar primero unos días por Mallorca, pero bueno, con una sensación muy guay. Quería hacer una pequeña reflexión sobre los aeropuertos, que la verdad que es un sitio que me encanta, posiblemente sea de mis sitios favoritos del mundo por una simple razón, porque aquí convergen en un mismo punto tantos destinos diferentes, tantos países, tantas culturas, tantos idiomas, tantas experiencias, tantas, tantas pintas, ¿no? Que al final no acaba de ser, pues no solo rostros, sino pues toda la información que te da las personas, ¿no? Cuando las contemplas, ¿no? A mí la contemplación, ya sabéis algunos que es algo que me encanta, y el hecho de que haya en un sitio, en un punto concreto, tanta información junta, pues tantas personas, tantos países, tanta información, tanto que decir, no sé, me encanta la verdad. Un aeropuerto, como decía, es un sitio que te puedes poner a escuchar, a ver, a leer, a ver diferentes tipos de personas, diferentes tipos de sensaciones, de emociones. La gente previo a un viaje, previo a una aventura, pues tiene una sensación, y la contemplación pues te lleva al final a apreciar y valorar las cosas, ¿no? Al final un poco a darte cuenta de todo, ¿no? A mí ya de por sí, el ir andando por la calle y observar las personas, observar el entorno, las cosas, pues me lleva a la presencia, ¿no? Al final siempre hablamos del mindfulness. Mindfulness no es más que estar presente, que estar en el sitio en el que realmente estás, ¿no? Pero cuando hay tanta información presente, es como que te quedas boquiabierto, ¿no? Presente a tanto estímulo y sobre todo aprendizajes, porque al final muchas veces vamos por la vida con la rutina estresados, ¿no? Un poco con lo nuestro y lo nuestro. Y aquí, cuando vengo a los aeropuertos, que procuro viajar lo máximo que puedo, intento parar, disfrutar, por supuestísimo, del viaje, igual que de todo, pero del viaje y de este momento, ¿no? De estas pausas previas al viaje, de estas sensaciones, ¿no? Esos nervios, ¿no? Pero no solo de los míos, sino de la gente, ¿no? Y ver las caras, no sé, te lleva a valorar las cosas, porque al final cada uno viaja también por un motivo, unos mejores, otros peores, como todos, y aquí convergen, como decía, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final se sacan muchos aprendizajes, ¿no? Pero sobre todo me lleva a eso, a anclarme al momento presente y a disfrutar de las caras, de los rostros, de todo, ¿no? Porque al final es algo diferente al día a día, ¿no? Lo que para algunos podría ser un tostón, estar de espera en un aeropuerto hasta tu vuelo, para mí, yo soy un niño chico aquí. Si no me saco mi libro, me pongo a leer, pero siempre hoy toca en el aeropuerto de Málaga, voy a Mallorca unos días a ver a una amiga y luego a empezar el camino de Santiago solo, con muchas ganas, os voy a ir contando. Bueno, no sé si lo veis como yo lo veo, pero esta es la segunda reflexión del Camino de Santiago. Te vas a perder muchas veces. Esta es la primera de muchas. No sé dónde estoy. es como una antigua fortaleza que está aquí en la frontera de Portugal con España. Al final, de repente, bueno, me ha dejado aquí el autobús en Valencia porque no llegaba como a Tui. Y bueno, aquí ha aparecido otra vez sintiéndome un niño chico explorando un sitio chulísimo, como veis, pero bastante desubicado. Luego os sigo contando a ver dónde me he metido. Bueno, pues como decía, esta andadura del Camino de Santiago empieza en Portugal. Sorprendentemente he acabado en Valencia, que no sé cómo se pronunciará en portugués, pero bueno, un pueblo que está junto a la frontera
de España. Hay que cruzar el río Miño y un antiguo puente ferroviario que aquí tenéis, bastante chulo, que une pues a los dos países. Ya todo esto muy verde, muy gris. Son las 8 de la tarde. Andaba un poquito perdido en esta parte de Portugal, a ver cómo salir de esa pedazo de fortaleza, chulísima por cierto, para el que visite esta parte de la frontera, Valencia, que yo no lo conocía. Así que nada, ha tocado hacer pues 3 kilometrillos de más de lo esperado, porque no imaginaba empezar en Portugal, pero bueno, con la disposición y la actitud siempre positiva de conocer lugares nuevos y sobre todo de sentirme perdido, que se echaba de menos esa sensación. Cambiamos el sur y Mallorca, que está estos días, por el gris este. No está lloviendo, pero bueno, nada, seguimos, que a pesar de que para mucha gente el día gris, la lluvia y demás es un contra, es una bendición, así que a valorar de este entorno. Mañana sigo contando en la primera etapa real. Bueno, pues primer día de camino, terminando ya la etapa, falta de 1 hora, la etapa más larga además, de Tui a Redondela. Estamos hablando de 30 kilómetros así, y la verdad que muchos aprendizajes. Acabo de comer algo. La verdad que el sitio, como la otra vez que lo hice, fabuloso, maravilloso, un sitio mágico de nuevo. Y nada, por reflexionar, pues bueno, lo primero que se ha hecho duro, no hay que tener expectativas nunca, porque siempre sorprende la vida, y aquí en el camino pues sorprende siempre. La verdad que la otra vez lo hice igual un poco, sobre todo por el hecho de que bueno, en la etapa ha sido curiosa, cuando te quedan pocos kilómetros, cuando empieza a elevarse, hay altura, pero bueno, dentro de que cabe bastante bien, ¿no? Y bueno, como siempre, aprendizajes, ¿no? Me gusta ver los motivos de la gente a la hora de hacer el camino, porque te encuentras con personas de un montón de lugares, de un montón de sitios, con diferentes motivos, otros con no tanto, unos con un punto de vista más espiritual, otros simplemente por conectar con la naturaleza, otros por promesas, y la verdad es que todos llenan, todos sorprenden, y con todos te abre la mente, ¿no? Una de las cosas que más me ha gustado del camino, la otra vez que lo hice y ahora aquí de nuevo, es esa apertura de mente que hay, que da al final el hecho de que haya personas tan diversas de tantos lugares y sin nada que perder, o sea, en el sentido de que también vienen sin expectativas, a ver cómo te sorprende la vida. Entonces la gente está pues a flor de piel, ¿no? El otro día decía que me gustaba mucho el tema de los aeropuertos. Una de las cosas también es porque la gente se relaja en los aeropuertos, porque la gente es más ella misma, ¿no? Y cuando estás en la montaña, cuando estás haciendo una ruta que es difícil en este caso, pues lo que pasa es que, claro, como es dura, pues la gente se lo toma con calma, de una forma muy, pues cada uno a su forma, ¿no? A su forma, y eso pues es al final bajar las defensas. Bajar las defensas en el sentido de estar cómodo andando, de estar pues cada uno como es, ¿no? Entonces conoces a la gente, ¿no? Y como decía, la gente viene también con esa apertura que también da el sitio, que también da Galicia en ese sentido. Al final es una peregrinación que, más allá de la religión, es pues lo que decía, ¿no? Una forma de conectar con uno mismo, con el entorno, con la naturaleza en general, ¿no? Así que de nuevo muy contento y con muchos aprendizajes en el día de hoy, ¿no? También la disposición de este tipo de lugares, de este tipo de caminos, ya no solo, como decía, de las personas, sino también de los lugareños, ¿no? De los gallegos, ¿no? Que ayer ya, primer día que llegaba, que primera vez que hago el camino solo, pues ya te recibe la gente, tanto los lugareños como la gente de viajando también, ¿no? Propiamente haciendo el camino.
esa disposición a conocer gente, a hablar en los bares, súper, no sé, súper guay, ¿no? Aquellos que nos gusta pues conocer gente, yo en el caso soy extrovertido y tengo pues esa gana también de abrirme a las personas, de conocer, porque como digo, abre mucho la mente y te ayuda mucho luego a conocer ideas nuevas, ¿no? Y como decía, pues personas de todos los países, ¿no? Y personas de Portugal, de Italia, de Ucrania, de Alemania, de aquí de España, de diferentes zonas, de Estados Unidos también he conocido. Así que de nuevo súper guay, ¿no? Esta etapa, sin embargo, es cierto que es mucha carretera, pueblos muy bonitos gallegos como siempre, con sus casas y demás, pero se hace duro a veces el asfalto. Como decía al principio, una de las reflexiones es que no hay que tener expectativas en la vida, porque al final muchas veces sorprende, ¿no? Y hay que estar preparado, ¿no? Hay que estar preparado porque para hacer cosas bonitas como esta tienes que estar preparado, no solo físicamente, que eso por supuesto, 92 kilómetros para Santiago, sino mentalmente, porque al final esto es una prueba de superación también, de kilómetro a kilómetro. En este caso van a ser hoy 30, pero podría ser más, podría ser menos, podría haber más altura, más altitud, podría haber menos. En fin, que sin expectativas, ¿no? Al final esto es adaptarse al entorno, adaptarse al medio, adaptarse a las circunstancias. Aquí te llueve, no te llueve, te sale el sol, no te sale. Bueno, la verdad que octubre es buena época para venir. Así que nada, por ahora eso. Pues quería hablar de la actitud. Voy por aquí, ya quedará poco para terminar la primera etapa. Un sitio, un bosque idílico. La verdad que el tema de los colores es precioso, porque en el sur de España, donde yo soy, sí es cierto que hay vegetación también en una zona muy bonita, en el Parque de los Alcornocales, pero esto es muy diferente. Esto me recuerda a Irlanda, cuando estuve por allí. En fin, bueno, como decía, el poder de la actitud. He conocido pues ya esta mañana a personas, como decía, con diferentes situaciones, de diferentes países, de países de guerra, de situaciones de haber perdido familiares y estar aquí. Y la gente con una actitud siempre súper positiva, súper positiva. Y es que al final este tipo de cosas no se pueden hacer con una mala actitud. Ayer en el tren viniendo para allá, para Valencia, había una mujer que no sé cuántas veces dijo la palabra qué horror. No sé si es que ya la tendría muy introducida, muy profundamente arraigada a su vocabulario, pero lo dijo varias veces, ¿no? Y una vez fue qué horror que ya anochece más pronto, ¿no? Y dijo, jolín, pues qué maravilla que aún hay luz. Qué maravilla que se puede disfrutar de estas cosas. No sé, o sea, el vocabulario, el lenguaje, el poder que tiene, ¿no? Cómo de arraigado están nosotros, nos lleva a pensar de una u otra forma. Pues con la actitud pasa lo mismo. Cuando tú has entrenado tu actitud frente a cualquier situación, o sea, esto no se puede hacer con una mala actitud. Tú no puedes decirme que tengo que hacer hoy 30 kilómetros, pero jolín que llueve, pero jolín que me duelen los pies, que tengo callos, pero jolín que no tengo palos, yo hoy me he apañado uno por aquí. No sé, muchas cosas, ¿no? O sea, al revés, ¿no? Qué maravilla que tengo un camino precioso por delante. Qué maravilla que puedo hacer esto. No sé, al final el lenguaje, la actitud, como decía, que van de la mano las dos, porque como piensas, como hablas, es como luego pues te toman las cosas, ¿no? Es la disposición que tienes ante la vida. Si tienes ante el camino de Santiago esa buena actitud, lo tienes ante la vida. Las personas que vienen aquí, no sé si es que o tienen esa magia ya arraigada, esa forma de ver la vida, o que este sitio cambia. En cualquier caso, si estoy haciendo este vídeo de reflexiones en el Camino de Santiago, no es porque yo tenga un gran interés en dejarlo inmortalizado, que bueno, para mí en un futuro pues sí que tiene eso, pero sino por sacar reflexiones que se sacan, por compartirlas, y porque si a alguien le sirve, como digo siempre, como he pensado siempre, pues para mí es fabuloso que le sirva a una persona, ¿no?
Entonces al final lo que decía, me he encontrado con muchas personas que al igual que yo vienen solas a hacerlo. Otras que vienen en grupo, por supuesto. Pero esas personas que vienen solas, vienen con una buena actitud de no saber qué se van a encontrar, a quién van a conocer, cómo van a acabar el día. Precioso esto, ¿eh? Y pues total, ¿no? Al final es la actitud, esa forma de tomarnos las cosas, no de ponerle una sonrisa en vez de una pega, ¿no? Todas las cosas, ya sabéis que me encanta la contemplación, la observación. El otro día también en un autobús en Palma de Mallorca me fijaba en los rostros de las personas, ¿no? Que cuanto más mayores, pues más, por supuesto, más arrugas tienen muchas veces, por lo general. Y pues bueno, esos rostros pues más, ¿cómo se dice? No me sale, indicados están, ¿no? En la cara, en la piel, etcétera, ¿no? Y es súper curioso que al final pues eso te indica de qué manera han vivido su vida, ¿no? Si han tomado más o menos el sol, si han estado más o menos en una zona u otra, el tono de la piel, si han fumado, si no han fumado, si han comido bien, si no han comido bien, ¿no? Que eso, por ejemplo, habla mucho de la Ayurveda. Para quien no lo haya leído, súper interesante el tema de la piel. Y bueno, pues al final veía una mujer que estaba sonriendo mucho en el autobús, estaba simplemente pues observando por la ventana, ¿no? Y sonreía mucho. Y es que era una mujer mayor que propiamente tenía arrugas de una persona que había sonreído mucho. Y al lado otras pocas personas que sin embargo, también personas mayores, tenían arrugas de no haber sonreído mucho, de tener, ¿no? Un rostro serio tirando a triste o enfadado, ¿no? Porque además según la forma pues te indica una cosa u otra. Y decía, jolín, esta mujer seguramente lleva toda su vida, que habrá entrenado la actitud y simplemente habrá valorado las cosas, habrá disfrutado de ellas, la habrá sacado, porque al final, de verdad, que a mí me hace mucha gracia la gente cuando, no, es que yo pasé por tal, es que yo tengo tal, pues sí, igual que todo el mundo, ¿no? O sea, unos, claro, obviamente, pues tienen que sanar más o menos, ¿no? Pero que al final todo el mundo ha pasado por algo. O sea, y tu actitud frente a esas cosas, pues es la que determina cómo te encuentras a día de hoy, ¿sabes? O sea, no hay un mañana para sanar, no hay un pasado. Obviamente todo tiene su tiempo, lógicamente. Pero que me refiero, que es en el momento actual en el que puedes entrenar todas esas cosas, ¿no? Así que al final esa mujer era un indicativo de que había estado entrenando su actitud toda la vida. Y de que al final mucha gente va con ese rostro de, joder, ¿qué te ha pasado, Guillo? Que llevas una cara de merluzo que no vea, tío. O sea, no sé, sonríe un poquito, ten buena disposición ante las cosas, que nada es tan malo, que yo que sé, que las cosas simplemente pues son como son y tú eres el que le da la perspectiva, ¿no? Entonces al final, pues lo que decía, aquí te encuentras personas que vienen con un pasado, con una situación con tal igual, y todo el mundo tiene una buena actitud, ¿no? Entonces, para el que no haya hecho el Camino de Santiago o no se haya metido en la naturaleza, esto no es como la ciudad, siento decirlo. Esto no es que la situación es cómoda, que lo tienes todo a mano, que tal, ¿sabes? Y la gente que ha estado viviendo en la naturaleza, que se ha ido de aventuras, que ha tenido situaciones complicadas, pues saben y han entrenado para sí su actitud de decir, bueno, pues es lo que hay. Un día comerás, otro día a lo mejor no comes, un día tal, otro día cual, y madre mía, que cuestecita para abajo. En fin, comienzo de la segunda etapa, más o menos. Ya llevamos un par de kilómetros. Está chispeando algo, pero no mucho, se puede grabar. Nada, la verdad que con ganas. Ayer al final quería haber grabado algo al final de la etapa, pero complicado. Más que nada porque la situación que se complicó más de la cuenta, se me mojaron los pies por dentro. Y no vea, yo no sabía que andar con los pies tan mojados era tan doloroso en parte, ¿no? Te contrae todo, te queda húmedo y una especie de fascitis plantar, de tensión ahí. Así que muy curioso, muy curioso. Bueno, y quería propiamente hablar pues de eso, de que ayer no pude grabar porque tenía que estar focus en el camino.
por el dolor, por la situación, por la conciencia postural. Cuando llevas también unos pocos de kilos a las espaldas, o tienes la conciencia corporal, pues eso, alerta, o te vas a hacer daño en la espalda, que al final recordemos que la espalda, la columna, es como una S, y cuanto mejor esté nuestra S, más cuidada, más peso vamos a soportar. Así que la conciencia corporal, cuando llevas peso y cuando llevas muchas horas andando, es importante para no hacerse daño por un lado. Luego por otro lado, lo que decía, el hecho de no haber grabado ayer es porque quería estar súper focus en el camino, es la necesidad del momento, de estar alerta. Muchas veces estamos dándole vueltas a la cabeza y nos perdemos en donde tenemos que estar, y por tanto no podemos sacar ni el máximo rendimiento, ni hacer las cosas bien, ni nada. Hace ya mucho que decidí que lo que hacía tenía que hacerse bien, tenía que hacerse de forma consciente y coherente. Entonces, bueno, el hecho, como decía, de estar full presente es lo que te permite seguir para adelante, porque al final, si las situaciones, esto, como decía este vídeo y estas reflexiones, se extrapolan a cualquier situación de la vida. El camino es el camino de la vida, es el camino interior, es el camino de conocerse más a uno mismo, de superarse. Y si estás alerta, en la situación alerta me refiero a consciente, no alerta de estrés, que bueno, también es un estrés natural, es eustrés, no es distrés. El distrés es el que te consume por dentro. Esto es una alerta natural y animal, posiblemente, pero muy, muy tranquila, es lo bueno. Y bueno, pues como decía, hay que estar alerta, hay que estar 100% presente en lo que uno hace, hay que accionar, porque ahora que leo mucho de filosofía, de nada sirve sobrepensar, de nada sirve darle mucha vuelta a las cosas, de nada sirve pues buscar tantos matices, porque al final cuando buscas demasiado información, pues sí, salen aspectos positivos de valorar las cosas, eso simplemente hay que ser consciente, pero también salen aspectos negativos. Entonces, a veces simplemente hay que actuar, tirar para adelante, no pensarlo tanto, sino muchas veces no haces las cosas o no tiras y te arrepientes. La verdad es que venir a hacer Camino de Santiago, por ejemplo, y tener que pararte o tener que terminar la etapa a mitad y pedir un taxi por el hecho simplemente de creer que no puedes, pues al final lo que decimos siempre, solo es una creencia bastante limitante, porque al final, bueno, todo el mundo tiene sus circunstancias, eso siempre, pero todo el mundo se puede sobreponer a sus circunstancias. Para eso hay muchos ejemplos de personas que se han sobrepuesto a sus circunstancias, y aquí en el camino te las encuentras. Además, son personas impresionantes. Ayer conocí a una refugiada ucraniana que, bueno, después de la situación de la guerra de Ucrania, pues ha podido regresar a su país, y de las primeras cosas que ha hecho ha sido venirse aquí al Camino de Santiago de vuelta a España, un poco a nivel de agradecimiento, supongo, y eso. Al final cada uno carga con su pasado, su presente y su futuro, pero el único momento que existe es el presente. Entonces, las cosas, la vida está en el momento presente. Pensar que no es perder la vida. Si algo deberíamos temer en la vida es a no vivir. O sea, no temor, pero sí acción. O sea, ser coherente con uno mismo y actuar. Estas cosas te enseñan a ello. ¿Cuánta gente hay también que quiere viajar, que le gustaría pues vivir experiencias, moverse, tal cual,
pero también le pone pegas. Ya digo, todo este tipo de reflexiones se extrapolan a cualquier situación de la vida. Es otra de las cosas que hay que ser consciente cuando vas andando, de respirar de forma nasal, pero bueno, no se puede hablar y ser consciente de la respiración a la vez. Pero bueno, grabo un poquito y sigo. Te lo pregunto, ¿no? Sí, yo digo que en general por varias cosas, digo, por a nivel personal, porque me gusta estar en contacto con la naturaleza, porque desconecta uno, no sé, yo le encuentro muchos motivos al final. Yo creo que cualquiera que viene al camino encuentra lo que busca y encuentra cosas que no busca que también llegan. Te sorprende. Hace 5 caminos y lo hace en el mismo sitio y los 5 son diferentes. Sí, te sorprende también. No sé por dónde me quedé antes hablando, la verdad. Pero qué curioso es que cuando estás en el bosque perdido es atemporal todo. Cuando no miras el móvil, que vamos, lo único que lo cogí es para grabar 4 cosas, pero sin mirar la hora. Es atemporal, ¿no? Si le preguntas a un árbol o a un animal qué hora es, la única referencia, de esto lo puse en el libro, que puedes tener es en función al sol, en función a la temperatura, pero no otra referencia más allá de la luz, de la luna, del sol, etcétera, ¿no? Y al final hemos establecido, es curioso, hemos establecido un sistema horario tan estructurado que sí nos permite optimizar mucho el día, como todo tiene su pro, porque al final le damos una organización en base a eso, pero también es cierto que forma parte de ese estrés, ¿no?, que llevamos. Lo suyo es equilibrio, ¿no? Al otro día lo hablaba con unas chicas. La tecnología tiene sus ventajas. La sociedad que hemos creado tendrá también sus ventajas, ¿no? Como decía, hemos optimizado muchas cosas, ¿no? El ser humano evoluciona también tecnológicamente, pero en otras no tanto, lógicamente. Cuanto más nos alejamos de la naturaleza, más nos alejamos de nosotros mismos. Entonces, bueno, está bien conectarnos a esa tecnología, pero también hay que pasar muchas horas desconectados, muchas horas sin saber la hora propiamente. Todo lo que podamos, simplemente en contacto. La verdad que experiencia es chula, ¿no? Ahora, ya os digo, no sé por dónde me he quedado antes hablando, por el tema de la actitud y demás, de fluir, de los viajes, ¿no? Decía antes que muchas veces también planeamos los viajes y cuesta mucho salir adelante porque ponemos pegas de los vuelos, del tiempo, tal cual. Aquí te das cuenta que te da igual. Pues obviamente que no te pille un frío que te mate, pero bueno, como así puedes tirar, ¿sabes? Que es eso, ¿no? Y accionar, lo que hablaba antes, ¿no? Accionar. En fin, bueno, cambiando de tema ahora, quería hablar del hecho, mirad, el sitio es fabuloso, del hecho de las personas que viven para los demás, que su propósito, lo hablaba en la introducción del podcast, hay mucha gente con falta de propósito, o que creen que tienen un propósito y realmente ese propósito, ¿en qué se basa? ¿En qué se sostiene? ¿Te lo has parado a pensar que de vez en cuando hay que pararse? O sea, ¿estás haciendo las cosas por dinero? ¿Por necesidad? Hay mucha gente haciendo las cosas por necesidad. ¿O realmente estás haciendo las cosas por amor, por crear un valor, por aportar la vida a las personas? Porque es algo que realmente te llena, ¿no? Que te acuestes, que termines tu vida y el día de mañana digas, pues lo he hecho y me siento lleno. Y cada día la pequeña acción que realizo aporta. Y es eso, ¿no? Ahora me he quedado hablando en el camino aquí hay varios, ¿no? Hay varios pequeños puestecillos de personas locales que dan soporte a los peregrinos, ¿no? Y este, pues tenía, aparte de sus cosillas hechas artesanalmente, tenía también fruta, cosillas, comida y eso,
que dice, si quieres me dejas algo de dinero y si no, sin problema, ¿sabes? Yo obviamente pues le he dejado por un platanillo y demás. Pero el hombre luego ha ido, le han comprado unos pendientes y unos collares que hace él y demás. Y él no sabía ni el precio. Le ha dicho, no sé, míralo, salen unos cartelillos, pero no sé cuánto es, lo que tú me des, no sé qué, no sé cuánto. Al final el objetivo del hombre, pues lógicamente no estaba centrado en el precio de lo que daba, sino en que las personas, los peregrinos en este caso, se llevaran un recuerdo, un valor de la ciudad. Y sobre todo él está ahí por hablar con gente. El hombre simplemente de estar ahí toda la vida, ha hablado un montón de idiomas, simplemente de escuchar, de hablar. El hombre ha sacado pues un valor de eso también para él, aparte de aportar. Entonces, muchas veces, ¿para qué más? ¿Para qué más, no? O sea, yo de verdad lo procuro con el tiempo, vivir más en la sencillez, en la simpleza, más que en la ambición, en los grandes objetivos, en un propósito que sea impresionante, no, sino una buena y pequeña acción bien hecha tiene valor y tiene un recuerdo. Y esta zona que te abre la mente a eso, pues más aún. Luego lo que decía antes, el hecho de planear las cosas excesivamente para que salgan como nosotros queremos. Hay que fluir, señores, y las cosas no son como nosotros queremos, o sea, las situaciones se dan como se tienen que dar. Y es así, ¿no? Cuando nosotros planeamos un viaje, por ejemplo, que queremos que salga, pues eso, perfectamente. No, aquí te das cuenta de que cuando te vas más perdido, a un lugar más perdido, pues hay muchos factores que no controlas, pero así como toda la vida. Y esto te enseña a adaptarte. Me parece muy curioso, sigo hablando mucho con la gente. La verdad que es lo que más me gusta ahora que he estado hablando con unos americanos. Pero he conocido gente de un montón de países y solo llevo una etapa y media. Estoy a la mitad finalizando la segunda etapa. Y como decía, personas con muchísimas razones, personas que vienen desde lejísimos para ver esto. Pues otra reflexión es valorar lo que tenemos. Porque a lo mejor aquí en España, pues no valoramos el entorno. Estamos siempre que si España tal, que si España no sé qué, que si no sé cuánto. Jolín, si vivimos en un país que es maravilloso. Pero es que así debería verlo todo el mundo de su tierra, ¿no? Todo tiene su parte positiva, ¿no? Y en el caso de España, que tiene un clima maravilloso, que es estupendo, que tiene ciudades, sitios, una dieta, unos lugares, tienes clima y diferentes paisajes en diferentes zonas, pues es maravilloso, ¿no? Entonces hay que disfrutar de ello y valorarlo, que viene gente de muy lejos para venir aquí y andamos siempre, ay, que si España no sé qué, que si España no sé cuánto. Oye, ¿te has parado a ver lo que tienes? Y si no te has parado es porque no has ido al lugar correcto. A lo mejor te estás perdiendo buscando lo que no es. Crees que a lo mejor lo que mejor te conviene es ir a un sitio, a la ciudad tal o cual, y a lo mejor lo que es mejor para ti no es eso, ¿sabes? Y así andamos muchas veces en la vida, que creemos que unas cosas son las buenas para nosotros porque somos un poco ignorantes a nosotros mismos propiamente. Creemos que lo que nos aporta lo que nos han dicho, lo que se supone que es mejor. ¿Cuánta gente hay? Esto, bueno, no lo critico, pero lo mando como reflexión. ¿Cuánta gente hay que se va a la gran ciudad creyendo que es lo mejor, que va a tener más oportunidades de trabajo, que va a tener por ende más calidad de vida? ¿Y cuánta gente hay que luego con el tiempo se arrepiente y sabe que no es así, sabe que una vida mucho más natural, alejada del bullicio, del exceso de información, de dopamina que te dan las grandes ciudades, pues es mucho mejor? Entonces, bueno, yo intento, sé que seré joven para muchos, pero he intentado sacar tanto de la experiencia que en parte me siento mayor. y la verdad que siempre intento aprender rápido de la gente, del entorno, de todo, y sacar conclusiones rápidas. No quiero sacar los mejores aprendizajes de mi vida a
a una edad tardía, que también sacará aprendizaje. Pero no quiero arrepentirme, ¿sabes? Equivocarme sí, pero no arrepentirme. Entonces, bueno, si antes, por ejemplo, valoraba menos mi tierra y mi entorno, que es muy cerca de la naturaleza también, pues cada día lo valoro más. Y sé lo que tengo. Y sé, bueno, lo que tengo no me pertenece, ¿no? Yo me siento como Diógenes, que esto es mío. Pero esto es mío porque formamos parte de lo mismo, ¿sabes? No porque yo tenga pertenencia sobre ello, que va, cada cosa es independiente. Bueno, yo sé que estoy hablando mucho, demasiado. Me voy a callar por un rato. Luego sigo. Si alguna vez hacéis el Camino de Santiago, coger los caminos complementarios, los caminos alternativos. Este no puede ser más alternativo, vamos, me he perdido muchísimo. Nada, broma, tampoco tanto. Pero me he encontrado ahora un hombre de aquí, de la tierra, un hombre mayor, de campo, y menos mal porque hacía casi un par de horas, creo yo, que no me encontraba nadie, perdido aquí por el bosque. Chulísimo esto. Y esto solo te lo ofrece los caminos alternativos, caminos complementarios se llaman, porque el oficial muchas veces como que tira a veces por pueblos, entonces te da la opción, siempre alternativo, siempre complementario. La verdad que está genial. Y qué bueno perderse, ¿eh? Porque hace falta perderse para encontrarse muchas veces, ¿no? Leí ayer una frase, de hecho en un albergue que había, como decía, no cualquier luz es faro, hace falta naufragar para saberlo. Algo así era. Y totalmente, ¿eh? Qué miedo hay a perderse al fracaso, pero es simplemente un pensamiento, una creencia. O sea, perderse es parte de la vida. O sea, de hecho aquí tengo una bifurcación, pero bueno, todos los caminos llevan a Roma. Así que si te pierdes, en algún lado te encontrarás. Nadie se pierde y tiende a un a un universo paralelo, que yo sepa. Pero bueno, muy bonito todo esto, la verdad. La verdad que sí. Como decía antes, aquí te das cuenta de quién eres realmente, ¿no? Cuando te acercas a la naturaleza, sabes lo que te fortalece. Mira estos eucaliptos, que no sé, tendrán más años. Son chulísimos. Y como decía, cuando te acercas a la naturaleza, realmente sabes quién eres. Sabes quién eres porque sabes lo que te fortalece. Por ello la cosa también de mucha gente, lo que decía antes, no se conocen a sí mismos, ¿no? Es cierto que yo, por ejemplo, espera que hay gente. Está chispeando. Pero bueno, bien. Que lo que decía, se habla mucho de autodescubrimiento, yo el primero, ¿no? Mucho de mindfulness, de métodos, de tal, de cual. Pero que al final, lo que hablaba antes, es lo básico, lo que te ayuda a conectar y saber lo que te fortalece. Y el problema es que, bueno, aquí, gracias a Dios, la única información que hay es el campo, es la naturaleza, es el río, el bosque, el sonido de los pájaros, del agua, del aire. Eso es información, pero que forma parte de tu ADN, porque bueno, al final eres agua, ¿no? La composición que tiene la naturaleza es la misma composición que tienes tú en algunos aspectos. Sin embargo, que bueno, hemos creado una sociedad en la que cada vez hay más información, cada vez hay más expertos. No sé expertos en qué, la verdad, muchas veces. Ni tanta información para qué, ¿eh? Que no lo critico porque hay gente buena y la gente que buena vale y merece la pena, lógicamente. Pero muchas veces con intentar cubrir nuestras necesidades, pues creemos que siendo expertos de tal, de cual, un método u otro, y una araña protegida aquí, pues creemos que ya está, ¿no? Que hace falta expertos y lo que realmente necesitamos muchas veces
es curarnos y sanarnos a nosotros mismos. Que cuando conectas contigo mismo, cuando te conoces a través de tu niño interior, no necesitas saber de nada, no necesitas leer tantos libros, no necesitas conocer tantos métodos. Siendo como tú eres, conociéndote a ti mismo, decidiendo y actuando en función de tu niño interior, realmente el resto viene solo. Es consecuencia de eso, consecuencia de estar bien contigo. Parece muy cercano a la religión el tema de hablar de dar desde el amor, de la bondad y tal, pero es que dar desde el amor, lo que decía antes del propósito, a los demás, darse a sí mismo es lo mismo, es una simbiosis. Lo que das a uno repercute en el otro. No es karma solo, que también es el hecho de que si tú a una persona le haces bien, casi seguro la persona te hará bien. Y si no, pues ya está, cada persona con sus cosas, con sus demonios y sus circunstancias. Uy, madre mía el pasito. Ya está, los problemas que tiene cada uno son los problemas que tiene cada uno, aunque los refleje con los demás. ¿Sabes? Yo cuando veo a alguien que a pesar de que tú lo hagas bien, pues no lo recibe de buenas, pues es cosa suya. O sea, yo no me voy a preocupar por el resto. Cada uno, yo demasiado tengo con lo mío como para preocuparme por los problemas del resto, conmigo, con los demás, con tal cual. Solo uno se puede sanar a sí mismo, por mucho que queramos ayudar. Y lo que decía, ¿no? Que al final hay mucha gente dispersa con su propósito, sin sentirse plena, sin sentirse feliz. Y ya está, pues a lo mejor sí que hace falta de autodescubrimiento, sí que hace falta conocerse más, probar, sí, leer, estudiar, cosas así, pero las tienes que poner en práctica. O sea, si no, me da igual que te hayas leído 20 libros, o sea, me da igual que si eres una persona que te veo que no te sientes bien contigo mismo, que no actúas en coherencia, que no cuidas tu salud ni a ti mismo. Lo siento, pero a mí personalmente no me puedes contar nada, no me puedes dar lecciones. O sea, yo procuro elegir muy bien a las personas que me dan lecciones, las personas que me influyen, porque no me voy a dejar ya a mis 23 años influir por cualquiera, la verdad. No por tener un título o por tal o cual, no, sino si simplemente es una persona que es plena y me transmite y me llega, pues le voy a hacer caso. Entonces hay que enfocarse en uno mismo, porque con el resto llega solo. Enfocarse en uno mismo, en el cambio, no pensar en uno mismo, que es muy diferente. O sea, yo no pienso en, como decía antes, voy a hacer tal por mí, tal y cual. No, sino si he escrito un libro porque me gusta, porque a mí me llena y porque pienso que puede ayudar a alguien. Si le doy caña al podcast, pues por lo mismo. Anda, que os creéis que me gusta a mí estar editando, tener a veces que estar con las redes sociales, tal y cual. No, sino porque el propósito es conocer a más gente, es divulgar a gente bonita, con mensajes bonitos, es aprender, seguir aprendiendo, que no sabemos nada y que cuanto menos sepa, mejor. O sea, cuanto menos sepa, cuanto menos verdad tenga, me refiero. Así que bueno, yo creo que es suficiente reflexión por este segundo día, por esta segunda etapa. Espero que la estéis disfrutando. Si tenéis cualquier duda del camino me vais diciendo. Y yo creo que ya hasta mañana nos grabaré otra reflexión. Vamos a por ello, seguimos. En el camino uno encuentra muchas veces lo que busca, otras veces encuentra lo que no busca, pero todo el mundo encuentra algo. Es impresionante los motivos o los no motivos por los que viene la gente y las sorpresas que se llevan. Y bueno, al final es eso, es que por muchas expectativas que tengamos, luego sorprende. Pero es cierto que al final
el ir a la naturaleza, y en el caso aquí de la peregrinación del Camino de Santiago, tiene una componente personal y espiritual, obviamente, corporal y física, que también te ayuda a conectar con el cuerpo. Ya hemos hablado muchas veces de que uno conecta con el cuerpo con la respiración. Es la mejor forma de conectar muchas veces, de aislar la mente de pensamiento, simplemente porque hemos cambiado el foco y porque el foco lo tenemos plenamente en lo que estamos haciendo, que es muy importante. Y además, claro, aquí tienes que mantener el ritmo. O mantienes el ritmo, o si te paras mucho y demás, luego cuesta, luego tienes más dolores. Los dolores se van, como dice el dicho, las agujetas se van pues con más trabajo. Y es cierto que es que si no mantienes las cosas, no vas a llegar a una estabilidad pues de soportar la situación, de sobrellevarla, porque si vas a picos en la vida, no funciona. Eso es como la historia de la liebre y la tortuga, ¿no? Al final la tortuga sigue a ritmo despacio, pero sigue y llega. Aquí te encuentras personas de unas edades altas, con unas circunstancias también físicas complejas, y tirando, y la gente llega, antes, después, pero la gente llega. Y el que va luego en la vida a trompicones, pues no llega a veces, ¿sabes? Entonces la paciencia aquí forma parte de eso, ¿no? Y lo importante entonces que es mantener el hábito y la constancia, ¿no? O sea, el decir aquí, el sacar conclusiones aquí o en una experiencia vital, de decir, no, voy a empezar a hacer esto a la vida, esto me suma y lo voy a hacer, y luego 4 días. No, eso de la gente se apunta al gimnasio en enero y en septiembre, ¿no? Bueno, lo tienes que mantener, ¿no? Ahora que me estoy leyendo casualmente Hábitos Atómicos, el libro, la segunda vez más o menos que me lo miro, bueno, es cierto que cuando tienes ya muchos de tus hábitos, como en mi caso, que me intento levantar pronto, mi yoga, mis baños de agua fría, por supuesto, cada mañana, el deporte es indudable, forma ya parte de tu vida, pues este tipo de libros, bueno, a lo mejor piensas que no le sacas tanto, pero le sacas porque al final te da unas técnicas también para aquí, para estudiar, para implementar nuevos hábitos, para seguir mejorándolos, automatizándolos, que eso es lo más importante. Automatizar las cosas. Cuando tú ya automatizas hacer yoga todos los días, salir a la naturaleza, te centras en la respiración nasal, pues lo haces automático. ¿Y qué significa hacerlo automático? Aparte de que te ayuda, lógicamente, ya pues hacerlo sin pensar, pues a propiamente eso, a no dedicar tiempo ni energía pensando en decisiones. Ya digo, esto en Hábitos Atómicos lo comenta y lo explica súper bien. Así que animo a la gente a que cuando tenga experiencias donde se iluminen, no solo cambien y mejoren cosas por unos días. Ay, voy a salir al campo ahora que he vivido una experiencia en el campo. Sino, jolín, mantenerla, que eso es lo importante. No caer luego a la primera de cambio, porque si no, de nada sirve. Luego vas a trompicones en la vida y eso no lleva a ningún lado. Y bueno, nada, por otro lado, aquí viendo muchos árboles, preciosos por cierto, altísimos. Pues nada, como dice, me gusta a mí verlo así en la filosofía del Tai Chi, que eso se habla en la entrevista con Jorge también. El hecho de ser como un árbol en la vida, de ser como la naturaleza, que de alguna forma u otra busca salir de ahí, de alguna forma u otra pues tiene sus raíces y su forma de asentarse a la tierra, pero también crece y sigue, y en cualquier situación te encuentras árboles que crecen y suben en cualquier situación. Dices tú, ¿cómo está este árbol en esta posición, aquí, tal cual? Pues se sale, ¿no? Si tiene fuertes las raíces, si no, no. Por eso el hecho de los hábitos, el hecho de tener una base fuerte. Somos como un árbol, como decía Jorge, pero moviéndonos. Flexibles hay que ser, a los vientos, a las tempestades,
pero también fuerte, de tronco fuerte. En fin, hay que ser como un árbol. Ahora quería comentar dos pequeñas reflexiones que me han hecho unos hombres esta mañana. La primera, uno que me decía, si todo el mundo, esto se lo decía a su mujer, si todo el mundo fuera como la gente que viene al Camino de Santiago, o sea, con la forma de ser de la gente aquí, el mundo sería un lugar mejor. Y es que lo que decía los otros días, cuando todo el mundo tiene una disposición amable, educada, social en el sentido de comunicadora, no sé, se respira bondad, se respira amor, se respira pues apertura de mente, y en general no hay nadie aquí, se ve con malicia, con competitividad, con ego, pues sería un lugar mejor, porque al final es compartir, acercarse a la naturaleza, a lo básico, a sobrevivir en el sentido de vive y deja vivir, vive con lo justo y necesario, como dice el libro de la selva. Y luego otra, que era un hombre mayor, ciclista, que se nos ha acercado, súper amable el hombre, de aquí de Pontevedra de toda la vida. Y desde que se jubiló con 60, 10 años ya lleva, tiene 70, pues se ha dedicado a ir en bici, que ya era ciclista de antes, pero a recorrer países en bici. Decía que llevaba 62 países en 10 años. Pues este hombre, 70 años, una forma física fabulosa, una disposición y una juventud interna más que notable. Pues decía este hombre que claro, que las personas mayores, pero bueno, esto se extrapola a cualquier tipo de persona. ¿Cómo ha dicho que era? Mucho trato, supongo que a nivel social, mucha comunicación, al final somos seres sociales, no podemos abandonar eso, por mucho que queramos. Muchas veces la mejora interna está muy bien, tener nuestro tiempo, nuestra soledad, fabulosa, soy el primero que apuesto por ello, pero que al final estamos para convivir con el resto. No vale ser buenos con nosotros mismos y no con los demás, o sea, una cosa va con la otra. Luego decían mucho trato, poco plato, comer lo justo y necesario, pero bueno, como digo, eso en cualquier situación. A lo mejor las personas mayores tienen menos necesidad, pero que tampoco hay que tomar exceso de alimentación. Comemos en ocasiones demasiado, tenemos los órganos muchas veces inflamados y fatigados, y eso nos frena. Cuando yo personalmente, que estoy muy habituado a comer bien, a no comer azúcar, no tomo nada de azúcar, cuando lo tomo me mata. Es como si me dieran puñetazos, porque al final, como decía antes, estás habituado a una cosa y te acostumbras a ello. Entonces poco plato, lo justo, y luego muchos zapatos, o sea, mucho trato, poco plato y muchos zapatos. Muchos zapatos, andar mucho también. Pues eso, naturaleza, moverse, movimiento, la salud en movimiento. Así que nada, dejo estas pequeñas reflexiones aquí. Hay que moverse, hay que ser consciente con lo que uno come y hay que dar a la comunidad, a los demás. Vamos, seguimos. Tercera etapa, muy bonita. Sí, desde hace tiempo tengo un hábito, es el de tirarme 10 minutillos al día agradeciendo. Hay tantas cosas que agradecer que a veces con 10 minutos se me queda corto. Pero lo suelo hacer de camino al trabajo, en el coche, o ahora en el camino de Santiago pues lo hago también. Agradecer para empezar por estar, por el sol, por la lluvia, por estar, por un nuevo día, por un nuevo amanecer, por un nuevo atardecer, por la naturaleza, por la familia, por el lugar, por las posibilidades, por la libertad de cada uno. Agradecer pues por muchísimas cosas, por los amigos, por la comida,
por todo, ¿no? Lo que forma parte de nuestro entorno, ¿no? Y bueno, la verdad que es un hábito que hago todos los días y me ayuda a valorar más las cosas, a sentirme más pleno, a valorar las cosas, como decía, ¿no? Cuando viajas y te mueves, además, que tu rutina cambia, las cosas que tienes en tu entorno, que no, tal cual, echas de menos, no. La gente que vive fuera de su hogar, pues lo sabe bien. Entonces, bueno, pues esto te ayuda, como decía, a entenderlo mejor, ¿no? Y a valorarlo, más que a entenderlo. Y es curioso porque aquí, como decía, en el camino me encuentro gente de muchísimos sitios. Yo hablo con cualquiera, de muchísimos países ya me he encontrado, y cada uno con sus situaciones. Pues hay muchas personas que vienen de países de guerra, ¿no? También, tanto a nivel pues de religión como a nivel personal, como bueno, lo que han podido, ¿no? Personas de Ucrania, personas de Rusia, personas de Israel. Me he encontrado ya de unos pocos países en guerra, ¿no? Y al final, pues bueno, aparte de que aquí estamos desinformados, que eso por supuestísimo, ¿no? Porque al final las televisiones y los medios lo que hacen es darte la información que interesa, ¿no? Y por ende te desinforman porque te distorsionan la realidad. Pues bueno, estas personas dicen esto es una maravilla, porque hablando, ¿no? Ahora con las de Israel, por ejemplo, porque lo que tenéis aquí es paz, es libertad, porque ojalá acabe pronto, porque lo único que queremos es esto, es salir y poder andar y poder ser quienes somos, que no es poca cosa, lo que decía ayer, ¿no? De ser quienes somos, no dejarnos llevar. Y pues la guerra no tienes, supongo, esa libertad, ¿no? No podemos hablar sin haberlo vivido, lógicamente. Pero lo que sí es cierto, como reflexión, que bueno, yo hablo por España, pero que en cualquier país que no esté en guerra, que tenga sus buenas condiciones, que hay mucha gente, pues lo decía, ¿no? Un poco con esa actitud de pobre, porque es una actitud carente, cuando no agradeces, cuando no valoras, es una actitud carente el pensar el quejarte y pensar que no tienes, pensar que todo es un problema, es una circunstancia. En otros países, bueno, ¿qué voy a decir? Que la gente no sepa, ¿no? Las situaciones de las mujeres en algunos países, las situaciones en guerra, que hasta tal edad tienes que ir a luchar por un motivo que ni tiene sentido, ni tiene sentido la guerra, ni tiene sentido los motivos, lógicamente. Entonces, bueno, la gente que va triste por la vida, que va con esa pena, ¿no? ¿Pena de qué? O sea, ¿pena de qué? Aquí en España, un país que tiene una situación óptima para todo, que tiene calidad de vida, que tiene de todo, que tiene buena comida, que tienes, si tienes la suerte de tener a tu familia, tal cual, pues buen camino. La gente que maja aquí siempre que te cruzas a alguien. Y eso, ¿no? Y jolín, que sí, de verdad, si tú te das cuenta que tu actitud es triste siempre, te da esa pena, tal cual, deberías empezar a cambiar un poquito los hábitos, a lo mejor, no sé, plantéatelo, agradecer las cosas que tienes, hacer una lista, seguro que pesa mucho más lo que forma parte de tu realidad que lo que no. Más que nada porque si no siempre vas a vivir con la carencia y la falta, ¿no? Y entonces vas a estar toda tu vida buscando cosas, ¿no? Cubrir necesidades que en el fondo no tienes, necesidades que crees que tienes. Entonces, bueno, pues nada, mando ese mensaje simplemente para que la gente, sobre todo los jóvenes, que pues no hemos tenido a lo mejor tanta... El perro, que gracias, está ahí echando un ojo. No hemos tenido, al menos en mi caso, tantas dificultades, más allá de las que uno tiene, pero no dificultades grandes, ni de salud, ni de guerra, ni otras cosas. Pues jolín, valorar, agradecer y con una actitud positiva. Lo que decía el otro día de la mujer del autobús. Así que nada, si tu actitud no es la más positiva, está determinando, que lo sepas, está determinando pues tus emociones, tu forma de sentirte, tu forma de vivir las experiencias, y hace caso que no le estás sacando
la mayor aportación, ni para ti ni para el resto. Bueno, pues vamos ya terminando más o menos, aún quedan unos kilómetros. La cuarta etapa de 5, cuarto día andando, con esa cosilla de que ya pues va acabando y uno no quiere que acabe, pero bueno, paisaje el de hoy impresionante, pero mucha lluvia. Hoy tocó que lloviera, llovió muchísimo, sobre todo a primera hora de la mañana, y la verdad que bueno, no he grabado mucho hoy porque me encanta la lluvia. Allí cuando no la tenemos en el sur se echa de menos, así que aparte de que había que estar muy enfocado y no se podía grabar, enfocado en el camino, pero entra agua en las botas, tal y cual, son circunstancias, pero disfrutando de la lluvia porque es algo que no tenemos allí en el sur y no estamos acostumbrados, ¿no? Y yo soy de los que cuando empieza a llover allí abajo, pues intenta, no sé, ir a la calle, salir, corro bajo la lluvia, me encanta esa sensación. Por eso llevo ahora el pelo mojado también. Es cierto que te puede resfriar, pero bueno, no está baja la temperatura, así que no es gran problema. Pero bueno, disfrutándola porque no la tenemos, ¿no? Como decía anteriormente, pues hay que disfrutar de lo que uno tiene y de lo que no tiene, valorarlo. Así que bueno, valorando aquí la lluvia, que el sonido es mágico, ¿no? Estaba hablando con una chica alemana de los sonidos que más nos gustaban a cada uno, o sea, como la música que más nos gustaba. Y ambos hemos coincidido en los sonidos de la naturaleza, tanto de la lluvia, del río que suena ahí abajo, de las olas del mar, del fuego, del viento, del aire, muchísimos, ¿no? Los sonidos como más puros, ¿no? La frecuencia y la vibración que tienen es mágica posiblemente. Y bueno, nada, hoy poquita reflexión. Si algo también tengo que reflexionar hoy es sobre las oportunidades, que no hay que dejarlas pasar. Cuántas personas hay que se piensan las cosas demasiadas veces. Y nada, también quería hablar sobre el hecho de que mucha gente viene solo al Camino de Santiago, como decía la otra vez. Me parece fenomenal porque al final creo que es cierto que cuando vienes también en grupo con personas y demás, también tiene esa parte personal e individual que hay que intentar mantener, porque al final, bueno, esto es un camino espiritual, personal, como decía, en contacto con la naturaleza, y yo creo que todo el mundo necesita aquí su tiempo para sí. Entonces, bueno, hay mucha gente que viene solo, mucha gente, la verdad, y está súper guay porque luego pues se sorprenden, ¿no? Se sorprenden de muchas cosas, de las personas que conocen, de los mensajes que se llevan. Aquí, como decía, todo el mundo encuentra pues algo, ¿no? Y el hecho de no tener expectativas, porque al final estas personas vienen sin tener expectativas, sin saber qué se van a encontrar, muchos sin conocer España antes incluso, o sea, la primera que vienen a España, ¿no? Estamos hablando de muchos extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, pues las impresiones que se llevan son buenas. O sea, aquí raro, muy raro el que te diga que no quiere repetir el Camino de Santiago. Aquí te dice la gente, es el primero pero no el último. O otros que llevan ya unos poquitos. Así que muy guay eso, la verdad. Y nada, quería aprovechar también para mandar un mensaje, ya que hoy no voy a comentar gran cosa, porque quiero disfrutar de la lluvia y del paisaje, de los árboles. Esto es un baño de bosque en su más puro estado. Pues quería mandar un saludo a toda la gente que voy encontrando, a los de Jaén, a los de Martos, los dos José, los de Andújar, Juan y Rafa, a Cristiana de Portugal, a Maylin de Cuba, a Juanma de Canarias, de Gran Canaria, pues todo, ¿no? A Isabel de Alemania, a todos los de Eslovenia, los de Estados Unidos. He estado con mucha gente de Estados Unidos hablando,
los de las chicas de Israel, que bueno, no van a ver seguramente esto, pero bueno, yo mando ese saludo a todos esos países. He estado con personas de muchos países y llena, y nada, esperemos que los países que también estén en guerra pues cojan fuerza y bueno, apostemos por el factor humano. Como decía el otro día, si la gente fuera como en el Camino de Santiago, no habría problemas fuera. Bueno, pues ya terminando el camino, bueno, estamos al inicio de la última etapa, aún queda por delante. Bueno, hoy toca una etapa de mucha subida, también de carretera, eso es lo que más me echa para atrás. Posiblemente, bueno, la verdad que aún así fresco, que quitando una pequeña molestia en la rodilla izquierda, pero bueno, detrás de la rótula, quitando esa pequeña molestia que se quita caminando, porque como las agujetas pues todo se quita, dándole movimiento. Pues bueno, que ya terminando, como decía, y con mucho aprendizaje, con la penita de que se acabe, no voy a engañar a nadie. Y nada, bueno, lo primero, antes de que se me olvide, mandar también saludos a Salomón de Argentina, de San Juan, a los chicos de Mallorca, muy buena gente, lo pasamos muy bien, a Jordi, a Gaspar y a Mireia, a los de Barcelona también, a Pep, que siga con sus libros, escritor, un crack también, historiador, a Gisela y a Mónica, a Rosa también de Barcelona, una crack. Bueno, la verdad que se ha disfrutado mucho, se disfruta mucho. Y nada, bueno, decir que todo se acaba, ¿no? Que todo se acaba. Y por eso la importancia de disfrutar las cosas, de no distraerse con móviles, con pensamientos, con tonterías, porque hay que sacarle el máximo rendimiento. Luego, si no, al final, pues te quedas con ese sabor agridulce, ¿no? Pero bueno, muchos aprendizajes. Ya cuando llegue a casa toca tomar notas, toca coger la libreta, impregnarla de las ideas, de los aprendizajes. Hace falta salir de casa, cambiar de aire. Llevaba ya unos pocos de meses muy centrado en mis hábitos, en el trabajo, en las cosas que estaba haciendo, que también, pues bueno, al final la vida son etapas y también estaba disfrutando mucho de esa etapa. Pero también toca, pues eso, despejarse, cambiar de aire, de zona, de pensamiento y de ideas, desapegarse de las cosas, alejarse un poco de ellas para verlas desde lejos, ¿no? A mí me gusta decir siempre que la introspección, el autodescubrimiento, es ver la vida como si fuera una película a través de, bueno, pues sí, de una pantalla, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque te alejas de tus pensamientos cuando eres consciente y entonces valoras y dices, ostras, pues lo que estoy haciendo, lo que quiero, lo que no quiero, me aporta, no me aporta, tal cual. Esa es la importancia del autodescubrimiento, de la introspección, de ser consciente de lo que hacemos. Si me considero que durante mi vida he aprendido muchas cosas, que creo que he aprendido muchas, pero me queda una infinidad por aprender, por supuesto. Pues es porque he intentado siempre darle esa conciencia, esa visión desde fuera a las cosas, porque cuando nosotros estamos siempre dentro no las vemos. Ponerse en el lugar del otro, ponernos en una posición intermedia entre las situaciones, neutra, una valoración, quitando las emociones, quitando las experiencias. Son conceptos, de hecho, que ahora estoy escribiendo en el próximo libro. Y bueno, como decía, que todo se acaba al final y que por eso hay que disfrutar de las cosas, no hay que distraerse. El fin es parte del proceso y el fin es muchas veces un renacimiento, una transformación, porque si no, bueno, acaban las cosas y sigues, pero si mantienes las cosas no estás transformándote, no estás cambiando nada y no le sacas el máximo partido a la experiencia, al aprendizaje, ¿no? Por eso digo, pero para transformarse, para cambiar, hay que estar dispuesto a morir, ¿sabéis? Morir de ideas, morir de pensamientos, ser consciente de que no saben nada y de que no tienen la verdad, por supuesto. El hecho de poseer la verdad
solo te hace esclavo de ella, de la misma. Entonces bueno, que hay que disfrutar de las cosas y también del final de las cosas. Y nada, bueno, la verdad que eso, como decía, a pesar de que me he quedado la etapa de hoy por terminar, fresco de pierna, porque bueno, como dije, intento y hay que intentar en la vida estar preparado para poder hacer cosas. Eso lo procuro yo desde hace muchos años. Entonces físicamente estoy bien para haber seguido, pero bueno, las vacaciones y las circunstancias son las que son. Pero bueno, que la próxima vez con muchas ganas de seguir. Ayer conocí a una chica brasileña, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, saludos para ella porque vino también varias veces a hacer el camino. Y bueno, esta chica ha venido ya 4 veces, buenos días, 4 veces de Brasil a hacer el camino. Y ha hecho las etapas largas, desde Roncesvalles en Francia, desde Lisboa el portugués. Entonces bueno, cuando yo hago aquí solo una semana, tú ir a Santiago, pues no es nada en comparación. Pero bueno, que como digo, menos es más. O sea, que aunque sea poco, merece la pena. Y ya digo, con ganas de la próxima vez hacer una ruta más larga, porque creo que sí que hay que hacer una inmersión un poquito más larga, sobre todo para llegar a otro punto del camino, más profundo incluso. Pero bueno, como decía, es según cómo lo disfrutes y cómo le saques tú el provecho. Así que bueno, con ganas de la próxima vez viví una experiencia más larga. Cuando te desapegas además, porque viajas de las cosas a las que estás habituada, pues puedes hacer ese análisis, como decía, de qué te aporta, qué no te aporta. Analizas, ¿no?, qué hábitos tienes que te sumen. A mí, por ejemplo, la alimentación, cuando como mal lo noto mucho. Entonces bueno, uno está acostumbrado a veces a unas cosas. También hay que entrenar la capacidad de adaptación y la mentalidad que afrontes ante eso, porque tan importante es mantener el cuerpo sano como la mente, y uno va con la otra. La mente tira del cuerpo y el cuerpo tira de la mente. No hay que olvidarse nunca de eso, ¿sabéis? Por eso hay que estar preparado siempre en ambos sentidos, ¿no? Y nada, otra cosa que quería comentar es que bueno, como decía ayer, mola hacer el Camino de Santiago solo, porque luego al final pues conectas con personas, tienes tu momento para ti, tu momento compartido en comunidad, y es bonito porque creo que hace falta ambas cosas, y si lo haces en compañía, pues bueno, como así de tiempo ambas. Pero es cierto que aunque hagas el Camino de Santiago solo, nunca vas a estar solo, porque si no es con la compañía de la gente, que aquí todo el mundo te ayuda, la gente que tiene ampollas, dolores, necesita algo, pues aunque uno lleve poquito en su mochila, porque uno lleva poquito en su mochila, pues lo comparte. El desayuno, el tal, el cual, lo comparte. Y entonces bueno, al final uno nunca está solo en ningún sentido, ¿no? Porque si también vas andando, estás con la naturaleza, hay animales por aquí siempre, de alguna forma u otra te acompañan, ¿no? Esa energía está ahí, ¿no? Cuando sin embargo estamos más en la ciudad, en nuestro entorno pues de trabajo, si no es el más idóneo para nuestra salud, nuestra naturaleza. Y que a veces en ese mundo más artificial podemos sentir que estamos solos, pero que al final no lo estamos, lo que digo. Cuando uno está regular, si se viene al campo, si hace deporte, si cuida su salud, mejora. Pero no por nada, sino porque es lo que forma parte de ti, de tu composición. Y entonces te suma, ¿no? Yo, bueno, no me he informado mucho del tema de las cartas astrales, los signos del zodiaco y todo eso, pero ahora que me estoy informando más, bueno, me cuentan alguna amiga y eso, bueno, me doy cuenta de que yo soy aire y tierra, y es cierto, me siento muy identificado, y que lo que necesito en mi vida, lo que me fortalece es el agua, que es lo que me falta más, por decirlo de algún modo, ¿no?
y que al final, bueno, cuando estoy en conexión con el agua es cuando me fortalece muchísimo. Por eso hago baño de agua fría, por eso me meto en el agua, en el mar, en el río. Eso lo va comprendiendo uno, ¿no? Cuando aprende y se informa. Súper interesante. Pues aquí, como decía, eso, ¿no? Tu composición es la de la naturaleza y cuando te acercas a ello te empoderas, ¿no? Y llegas a la armonía, ¿no? A esa fluidez. Así que bueno, pues nada, simplemente recomendarlo. Y que eso, que al final uno nunca está solo, porque la naturaleza tiene una energía también, que cada uno la llame como quiera, pero que forma parte de nosotros y convive con nosotros, y eso te fortalece. Bueno, ya sí que sí, quedan menos de 5 kilómetros para Santiago y bueno, se hace raro. La verdad que la última etapa me la esperaba más fea, pero no, es más bonita de lo que parecía. La verdad que te lleva a Santiago por muchas zonas de bosque también y de árboles. Al final Galicia es preciosa y te lleva por muchos pueblos que son muy bonitos, la verdad. Me encanta también la disposición de la gente preparando las casas y todo para esto, ¿no? Escuchaba ayer la historia de un chico. Bueno, hemos escuchado muchas historias estos días, he intentado, como decía, empaparme de la gente, de las aventuras, de las experiencias, y había un chico de Canarias que, bueno, un hombre mayor me refiero, que se había quedado al final aquí en Ponferrada viviendo y le había gustado mucho, pues eso, estuvo de voluntario en un albergue o algo así, comentó, y al final pues se había quedado por aquí a vivir. Y aparte de que intentaba siempre hospedar a peregrinos y demás, hacía el Camino de Santiago cada vez que podía. Vivía como en el Camino de Santiago y se unía a hacerlo cada vez que podía. Entonces al final esta experiencia pues cambió mucha gente, ¿no? He escuchado de verdad experiencias chulísimas, que si tenía la oportunidad luego también de hacerlo, pues abrirse a conocer gente en otros idiomas y demás, porque bueno, cuando uno quiere expresar algo al final se entiende. Entonces bueno, pues motivos muy chulos, como decía. Y es muy bonito aquí la gente, la disposición esa que tiene a recibir a peregrinos y demás. A mí me ha abierto también la mente en ese sentido, porque es muy bonito compartir, sentirte realizado, gente que está dedicada a esto, ¿no? Y como decía el otro día, el hombre que daba cosas, daba fruta y demás, pues así hay unos pocos también que tienen en las puertas de sus casas frutas, cosas por si necesitan y demás. Yo intentaba ayudar a todo el que podía. De hecho es como que se presta a ello, ¿no? La situación, personas que tienen ampollas, que tienen dolores, dolencias, más aún yo que estoy estudiando osteopatía y que bueno, que algo puedo saber o intuir, del deporte también, por supuesto. Entonces, bueno, pues que al final siempre podemos aportar un valor, ya sea de una forma u otra. Y nada, te sientes realizado, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe, a lo mejor en un futuro, si lo hago más veces, un camino más largo, a lo mejor me vengo también con más comida, con más vendas, tiritas, cremas, etcétera, pues para dar ese apoyo. Y eso porque hay gente de verdad muy mayor, gente en situaciones, circunstancias complicadas, que aún así lo hacen, tiran y demás, pero bueno, siempre es bonito darle apoyo y soporte. Hay personas que he escuchado que al principio querían abandonar. Bueno, personas que vienen desde más lejos, ¿no? También, porque al final son etapas más largas, ¿no? Pero que al final tiran. Entonces, bueno, la ayuda es importante, ¿no? Pero por eso decía que al final esto se trata de compartir y pues te abre mucho la mente a ello, ¿no? Así que bueno, terminando ya con la penita esa de que se acaba, pero con muchos aprendizajes y con muchas sensaciones, y hace falta salir para entrar de nuevo y de mejor forma, o al menos de otra más inspirada. Y bueno, pues como dicen los que ya lo han hecho el camino, una vez peregrino, siempre peregrino. Porque al final, cuando uno prueba estas cosas, yo creo que no quiere dejar de hacerlas en su vida. Así que, bueno, más allá
de la religión, más allá de las creencias, más allá de la situación de cada uno. Como creo que dije al principio, aquí hay razones y razones y razones para hacer esto, y yo creo que encuentras cualquier cosa. El que busca halla. Uno encuentra a veces lo que espera, uno a veces encuentra lo que no espera, uno a veces se sorprende, pero bueno, lo que sí es que aporta seguro. Y bueno, aunque el camino sea un camino que te lleve a Santiago, realmente el camino es interior y el camino te lleva a muchas partes, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Que muchas veces las frases históricas, al igual que los refranes, pues los damos por hecho. Uy, tras musiquita en directo. Ya que damos por hecho muchas veces las frases, los refranes, y tiene una profundidad más grande de la que pensamos, de la que creemos, igual que en las películas. Así que bueno, caminante no hay camino, se hace camino al andar, porque al final es uno mismo con sus decisiones, con sus actos, porque más allá de las circunstancias, bueno, tú creas tu camino, ¿no? Ya cada uno que crea en el destino, tal cual, puedes acabar, sí, en el mismo sitio por diferentes caminos, por supuesto. Pero bueno, se hace camino al andar porque tú decides hacia dónde ir con tu enfoque, ¿no? Ese de hecho al final es la vía también de este podcast, ¿no? Que todas las personas que vengan a hablar en las entrevistas, que las experiencias y las cosas que se cuenten, pues tengan un camino, una dirección, un enfoque que se crea en función, pues bueno, de lo que buscamos, de la actitud, de todo. Que al final, para mí personalmente, pues es el crecimiento personal, el bienestar, la salud, la armonía. Así que procuraré que la dirección siempre sea esa. Pero bueno, que el camino, como decía, te lleva a muchas partes diferentes, muchas ideas, muchos encuentros. Así que nada, alguna tomilla más pondré, supongo. Espero que lo hayáis disfrutado. Dejaré al final del vídeo, abajo en la descripción, los albergues donde he estado, alguna información que os pueda servir. Os lo explicaré así un poquillo. Pero bueno, que muy bien. Me verá para la próxima, tiraré por la variante espiritual quizás, que pasa por Almenteira y al parecer es más bonita, aquí en el camino portugués, que es el que estoy haciendo. Luego eso, la próxima vez lo intentaré hacer más largo. Y nada, pero muy guay, me gustó mucho la etapa de Redondela a Pontevedra. Y luego la otra me gustó la llegada ayer a Padrón, desde Caldas de Reis, muy bonita también, no llovió mucho, pero también se vive así en su más puro estado de naturaleza. Así que muy guay, si tenéis la oportunidad, de verdad que hacedlo. Así que nada, muchas gracias por escucharlo. Si os ha servido y si os gusta, ya sabéis,